Bueno, muy buenos días. Un saludo al juez Baltasar Garzón, fiscal Napoleón, a los demás invitados, a Cristian. Agradecerle al Instituto de Estudios Interculturales por facilitar este espacio y darle un saludo a todas las personas que se han vinculado a este espacio desde este momento para esta conversa virtual, que ha sido una de las fortalezas en este momento de aislamiento en que nos metió este virus. Entonces, un saludo en nombre de la Asociación de Cabildos del Norte, Chagualaquihue, la ASIN, la asociación que agrupa 22 cabildos indígenas que hacemos parte del Consejo Regional Indígena del Cauca CRI, que somos 126 cabildos. Un saludo en nombre de todos y de todas estas mujeres luchadoras del movimiento indígena. Quería manifestar que nuestra historia ha estado cargada de muchos conflictos y que en medio de esos conflictos estructurales se han conformado unas organizaciones sociales, entre ellas el movimiento indígena que se estructura desde 1971 y que es la continuidad de una protesta social desde la conquista hasta hoy, que siempre hemos mantenido esa protesta firme, viva, y que esa protesta se ha ido generalizando con diferentes actores en este país, que a decir siempre han sentido el sinónimo de la injusticia social que vivimos. Que nosotros nos ha tocado vivir décadas de violencia, la violencia del 70, la violencia del 80, sin contar las violencias anteriores en las que ha vivido Colombia prácticamente. Y quienes vivimos la más cruda violencia del 80, cuando llegó la Constitución del 91, pues teníamos, diríamos, el mejor acuerdo de paz. Después de tanta violencia, tanta situación que se presenta en este país, uno diría que aquí se construye el mejor acuerdo de paz, y producto de ello es que muchos grupos se desmovilizan, muchos grupos armados en este país, porque esa Constitución del 91 saluda la democracia, la participación de sectores sociales, el multipartidismo, la distribución de la renta, la estructura de la justicia, cuando se crea la fiscalía, pero sobre todo un país multiétnico y pluricultural que se reconoce. Claro, se trata de construir un Estado, pero es un Estado con diferentes visiones de nación, pero eso es lo que en la práctica no hemos podido vivir, no hemos podido desarrollar esa Constitución del 91. Por el contrario, uno diría, se hizo trizas, como se hizo trizas los acuerdos de paz, el último acuerdo de paz que se acaba de hacer en este país. Entonces, y nos metieron en un mundo globalizado, de mercado, de apertura económica, y fue creciendo una especie de ilegalidad. Nosotros somos un país que vivimos en una especie de ilegalidad, y esa ilegalidad ha estado acompañada siempre de la violencia. Pero más allá, tiene otro fenómeno muy sonado en este país, que es la corrupción. Entonces, aquí se hacen acuerdos de paz con unos, pero nacen otras violencias históricas, otros conflictos sociales históricos. Estamos viviendo un posconflicto armado, diríamos nosotros, o eso es lo que notamos, eso es lo que predecimos, lo que percibimos aquí. Se hizo un acuerdo de paz con las FARC, pero es que las FARC no han sido los únicos que han hecho violencia en este país. Por eso en ese escenario se han estructurado las organizaciones sociales que denunciamos la ilegalidad, pero el carácter de esa ilegalidad es la protesta por cosas que el mismo gobierno trata de legalizar. Por ejemplo, la explotación de la minería legal y la minería ilegal genera violencia. La explotación al medio ambiente genera violencia. La acumulación de la tierra genera la violencia y la muerte al liderazgo social. Entonces, todo lo que se quiere hacer aquí, desde la legalidad y la ilegalidad, genera violencia contra el liderazgo social. Entonces, los pueblos indígenas hemos vivido en denunciando una sobreexplotación de la madre tierra.
que todo está fundamentado sobre un equilibrio natural. Si una organización social hoy se hubiera atrevido a parar la economía como se paró en este momento, ya hubiera sido amenazada, ya hubieran muchos muertos en este país. Afortunadamente fue un virus el que nos metió, hizo parar toda esa sobreexplotación, y sin embargo en medio de la pandemia tenemos más de 5 muertos líderes sociales en medio de ese virus, en medio de la pandemia crece otra situación bien conflictiva que son los asesinatos como el que acaba de suceder anoche, de un líder social de mercaderes, y con un fenómeno que se repite como el de Piamonte, que es el caso de asesinar al líder con toda la familia. Una violencia muy parecida a la de los 48, de la violencia partidista. Es un fenómeno muy raro. Entonces, nosotros consideramos que nuestra violencia se volvió una enfermedad endémica, que crece y crece, donde nuestro pueblo no cree, nuestra ciudadanía no cree en sus gobernantes. Por eso quisiera que hoy nos compartieran también qué no ha hecho Colombia para que el común denominador siga siendo la violencia. Díganos ustedes desde la visión externa, qué es lo que no hace Colombia para que se siga en una violencia fratricida. Es la distribución de la renta, es la corrupción, son las economías ilegales. ¿Por qué otros países de América Latina, donde también existen desigualdades, no se resuelven, no hay ese tipo de violencia tan marcada? No es la violencia el pan nuestro de cada día. Uno sabe que América Latina no son países desarrollados, pero la violencia, pero no con la vía también se cobra esa situación de subdesarrollo. Entonces, es bueno que nos ayuden a identificar cuáles las principales características que generan ese tipo de violencias en este país y que parece ser, está muy lejos ese sueño de una posible paz. Que estamos en una transición a la paz, parece que no. Estamos a una transición a una nueva violencia que tiene diferentes matices, diferentes conflictos y que va a ser como muy difícil articular un solo acuerdo para vivir como una sociedad civilizada. Muchas gracias. Quería compartir esas opiniones desde lo que vivimos nosotros como movimiento indígena en el departamento del Cauca.